Amén. Amén. He aquí, solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Que Dios ha creado su creación perfecto, pero el hombre desobedeció a Dios. El hombre cayó en pecado. El hombre caminó en sus caminos, en sus propios consejos. Y así muchos se apartaron de la ley de Dios, que Dios les entregó a que caminar en sus caminos. Que hoy podemos ver que muchos se preguntan por qué existe la maldad, por qué hay mucho sufrimiento, por qué Dios permite tantas familias destruidas, tantos niños que sufren o están enfermos. ¿Qué pasa? El hombre se pregunta, se cuestiona, ¿dónde está Dios? Y así la palabra de Dios dice que he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y así también el hombre se entregó al pecado. Cuando el diablo engañó a la mujer, a Eva, y Eva engañó a Adán. Así pecaron, desobedecieron a Dios. Y así el hombre está hoy en tiempo que cuánta maldad se ve, y el hombre se pregunta por qué Dios permite tanto sufrimiento. Y hoy podemos ver las consecuencias por el pecado, que la paga del pecado es muerte. Así todos aquellos que andan en la luz caminan como de día, pero aquellos que andan en la oscuridad andan en la noche, que no saben en qué tropiezan. Por eso vamos a ver muchas personas que no entienden por qué sufren, por qué están pagando las consecuencias, por qué hoy tantas decisiones que han tomado equivocado y les llevó a las consecuencias, porque no han leído la palabra de Dios, que dice que la palabra es lámpara para nuestros caminos, que la palabra de Dios es vida eterna. Por eso muchas veces el hombre se cuestiona lejos de Dios, quiere contender a Dios pero sin conocimientos, porque aún sus ojos están cegados, su entendimiento no puede ver la realidad, lo que Dios ha creado al hombre perfecto, ha hecho al hombre con un propósito para que nos salvemos. Amén. El camino del impío es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Así andan cuando están lejos de Dios, que pareciera que todo está bien en un camino recto, pero su fin es muerte. Que muchas familias se destruyen, sufren muchos. Podemos ver multitudes de personas que hoy lo están viviendo, lo están pasando. ¿Por qué Dios permitiste que se destruya mi familia si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y así muchos se cuestionan, porque la obediencia está faltando en mucho. Obedecer a Dios, caminar por ese camino angosto que no es fácil, que el Señor mismo dijo, mandó que yo estaría con ustedes, van a tener aflicción, y Él dijo que estaría con nosotros, pero tenemos que esforzarnos. Por eso muchos van a intentar entrar, pero no van a poder. Y después de muchos tiempos, muchos años, que podemos ver las generaciones que han vivido lejos de Dios, nada les fue bien, como han terminado. Y los que han vivido en el camino de Dios, como Job, un recto varón, perfecto, temeroso, fue a la gloria de Dios. Qué bueno es pasar momentos, pruebas, tribulaciones, sufrimiento, donde estamos en el camino de Dios, pero lejos de Dios. Qué terrible. Por eso hay muchos que pasan problemas, sufren, pasan momentos difíciles, pero lejos de Dios, y no entienden. A veces uno tiene que esperar lo peor para volverse a acercar y volver a entender de que Dios os creó perfecto y para
la salvación. Dios no nos creó para el infierno. Dios nos creó con un propósito, para que nosotros vayamos con el Padre. Por eso hay muchos que se cuestionan, se preguntan, ¿dónde está Dios en el problema? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto en esta enfermedad, en este sufrimiento? ¿Qué pasa? Pero qué bueno es sufrir en el camino de Dios. Porque hoy vemos mucho que lo están pagando las consecuencias cada día más peor de los que desobedecen a Dios, de los que no obedecen el mandamiento de Dios. Y así caminan en la oscuridad y tropiezan. Ellos caen. Así cada día son contaminados su alma, su espíritu, son corrompidos, son cada día inmundos y no podrán ser salvos. Y así están muchos. Por eso la palabra de Dios se cumple, que Dios, Eclesiastés capítulo 7, versos 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así el hombre busca mucha maldad, mucha desobediencia, así se llena de sus malos pensamientos, y así se llena de ira, de odio, de rencor, de amargura, y cada vez más peor. Y después se pregunta, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? Si el hombre decide por cuál camino quiere andar, nosotros tomamos decisiones cada día. Por eso el hombre se corrompe su corazón, su vida, cuando está lejos de Dios y toma su decisión lejos de Dios, que va a llevar a consecuencia, a perversidad, a hacer cosas que no agradan a Dios, y luego sufre y luego cae en esa enfermedad donde Dios les llama, pero ellos no quieren de Dios, no quieren volverse a Dios. Dios hizo perfecto la creación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Dios hizo perfecto. Así también vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos viendo en estos tiempos donde muchos no se dan cuenta que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Eso también, tarde o temprano, va a tener que cosechar. Por eso el hombre se pregunta, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué vivo así? Hay muchos jóvenes que toman equivocación su decisión. Matrimonios que están destruidos porque no saben obedecer la palabra de Dios, donde dice, marido o mujer, amar, respetarse, tratarse como debe tratarse. Así también los hijos, obedecer a padre, madre. Los ancianos también, cómo tienen que ser. Ahí estamos viendo consecuencias de muchas personas donde jóvenes se han destruido, se han matado, se han quitado la vida por no esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué uno sufre por no esperar, por no obedecer a Dios? Cuando hoy muchos han caído en fornicación, han caído en adulterio, han caído en envidia, en odio, en raíz de amargura, han caído así en la desobediencia, y ellos siembran y cosechan ese mismo. Dios no va a ser burlado. Y así la gente se pregunta, ¿por qué el hombre está sufriendo tanto? ¿Por qué esa mujer sufre tanto? ¿Por qué ese niño es abandonado? Porque ahí está la desobediencia. Ahí entró el pecado que lleva a la muerte, y todos van a tener que cosechar toda esa maldad cuando vivir lejos de Dios en la carne, muertos en pecado, que trae corrupción, que trae muerte espiritual, lejos de Dios. Y así mucha gente sufre lejos de Dios. Pero qué bueno es sufrir en el camino de Dios, ser esforzado, esas pruebas que tenemos, vivir en el camino de Dios, que vamos a tener aflicciones. Pero nosotros, cuando cada día nosotros entendemos que la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. 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 Que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hay de aquellos de los que desobedecen la palabra, de los que andan lejos de la ley. Ellos andan en la oscuridad, tropiezan y caen.
Por eso el Hijo de Dios va a ser guiado a través del Espíritu Santo cada día, que a nosotros nos hizo libres Jesús. Ya no andamos en la esclavitud, en el temor. Por eso el hombre cada día no se da cuenta. ¿Por qué será que estoy sufriendo? Dice. ¿Por qué será que tengo esta enfermedad? Por eso muchas veces hay consecuencias donde el hombre está tomando decisiones equivocadas. Amén. Amén. Porque el que siembra para su carne y de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. Así que en esta noche no es en vano. Todo tiene su recompensa. El que siembra para el Espíritu segará para vida eterna. Amén. Pero aquellos que siembran para su carne, ¿qué va a segar? Sufrimiento. Después se terminará preguntando: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué sufre aquella familia? ¿Por qué los vecinos están así? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Y así se pregunta el hombre. Porque está desobedeciendo al mandamiento de Dios. Y así por eso ahora tenemos que sacrificarnos, esforzarnos a obedecer la palabra de Dios, el mandamiento. Estamos en la gracia, pero la gracia es obedecer el mandamiento. No vivir como nosotros queremos, sino como el Señor manda, que Él ha dado su ley. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese mandamiento que nosotros podamos meditar, poner en primer lugar a Dios, que antes que vengan los días malos, antes que pasen peores cosas, que después nos terminemos preguntando por qué Dios permite tanto sufrimiento, tanta maldad. Y hoy podemos ver maldad que se ha multiplicado todo alrededor de este mundo. La maldad que hoy el hombre no se da cuenta, porque el hombre mismo ha desobedecido a Dios, ha caminado en sus caminos. Amén. Amén.